Hola a todos de nuevo. Tal como os dije en el vídeo anterior, aquí os traigo la segunda parte de mi vídeo, de mi clase referente a operadores de C. Y vamos a comenzar desde los operadores de bits, que son uno de los más complicados de entender. ¿Ok? Venga, pues vamos con ellos. Los operadores de bits. Aquí están. Sirven para manipular variables, siempre de tipo entero, de alguno de los 4 tipos enteros que conocemos, manipularlas bit a bit. Vale, vamos a verlos. Son también operadores binarios que tienen 2 operandos. Empecemos por los de máxima prioridad de ejecución, los de desplazamiento de bits. Operador de desplazamiento de bits a izquierda. Se simboliza con 2 símbolos de menor que, que ponen una especie de flechita hacia la izquierda. Bueno, pues este operador desplaza a la izquierda los bits de su operando primero, el operando de la izquierda, tantas veces como indique el operando segundo. Ejemplo, aquí lo tenéis. Imprímeme en hexadecimal la variable var0 desplazada hacia la izquierda un bit, una sola posición. Vale, pues venga, vamos a echarle un vistazo a la variable var0 a nivel de bits, porque tenemos que desplazarlo hacia la izquierda. Voy a subir, echarle un vistazo a la variable var0 que estaba por aquí arriba. Esto es var0. Bueno, pues si desplazo hacia la izquierda una única posición, digamos que este 0 primero se me cae, sale del dato, y lo que entra por aquí, por la derecha, siempre son ceros. Así que me va a quedar la siguiente información. 1, 0, 0, 0 y 0, 0, 1 y un 0 que me entra por la derecha. Eso es lo que ha sucedido al desplazar esta información un bit hacia la izquierda. A ver. Aquí está, justamente. Me queda como resultado 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ojo que esta operación no altera a la variable var0. La variable var0 sigue teniendo el valor que tenía. Solo que este operador de desplazamiento devuelve como resultado lo que sucedería si a la variable var0 la desplazo hacia la izquierda un bit. ¿Ok? Bueno, pues ese resultado es el que se ofrece a printf para imprimirlo en hexadecimal. Así que creo que en hexadecimal se va a imprimir 8, 2. ¿Por qué? Porque esto que tenéis aquí, estos 4 primeros bits en hexadecimal, eso es un 8. Y estos 4 bits que hay aquí, eso es un 2 en hexadecimal. La manera de escribir un número binario en hexadecimal. 8, 2. Siempre entran ceros por la derecha en este tipo de desplazamiento. ¿Vale? Correcto. Venga, otro operador. Operador de desplazamiento a derechas. Se simboliza con estos 2 simbolitos de mayor que componen una especie de flecha hacia la derecha. Y es similar al anterior. Desplaza ahora hacia la derecha los bits de su operando primero tantas veces como indique su operando segundo. ¿Vale? Ejemplo. Aquí imprimamos con este printf en modo hexadecimal la variable var0 desplazada hacia la derecha un bit nada más. Daros cuenta que aquí podría ponerle 2 o 3 o 4 para decirle el número de veces que quiero que se desplace hacia un lado. ¿Vale? Aquí es un solo bit. Bueno, pues volvamos a echarle un vistazo a la variable var0. Imaginemos qué pasa cuando la desplazamos hacia la derecha, los bits, una posición. Subo. Aquí está var0. Bueno, pues al desplazar hacia la derecha, digamos que este 1 que hay aquí se me cae, se sale del dato. Ya no cuento con él. Y ahora la pregunta es, ¿qué entra por la izquierda? ¿Qué entra por la izquierda? Bueno, pues aquí no siempre van a entrar ceros. No siempre. ¿No?
La lógica es la siguiente. Si la variable sobre la que estáis desplazando es de tipo unsigned, sin signo, es decir, que está codificada en binario puro siempre, entonces sí, que siempre va a entrar un 0 por la izquierda cuando se produce el desplazamiento. Pero, si la variable en cuestión es de tipo signed, que es lo que tenemos actualmente, porque al no poner nada se entiende que el dato de tipo int es signed, entonces lo que entra por la izquierda es una copia del bit de signo que hubiera previamente. Como en mi caso, este primer bit de signo es un 0, pues al desplazar hacia la derecha va a entrar un 0 más. Pero si este primer bit hubiera sido un 1, al desplazar la información hacia la derecha, entraría otro 1 por aquí. De manera que el resultado de ese desplazamiento siga siendo un valor del mismo signo que el de origen. Del mismo signo. Eso se pretende con estos desplazamientos. Así es como trabaja el operador de desplazamiento a la derecha. Bueno, pues en mi caso, que tengo una variable de tipo signed y con bit de signo inicial 0. Bueno, pues lo que va a suceder es que se mete un 0 por la izquierda y este 1 de aquí se me cae. Así que creo que va a resultar 0, 0, 1, 0 y luego 4 ceros seguidos. Vamos a verlo si es así. Aquí está. 0, 0, 1, 0 y luego 4 ceros seguidos. Al desplazar mi variable var0 una posición hacia la derecha. Como se me pide que esta información la imprima en hexadecimal, pues me va a salir un 20, 2, 0. ¿Por qué? Porque estos 4 bits que hay aquí, eso es el número 2, y estos 4 que hay aquí en binario, eso es el número 0 en hexadecimal. 2, 0. Mirad, por la izquierda entran ceros si el operando primero es un signo. O bien entran copias del bit de signo, del extremo izquierdo, si el operando primero es signo. Así es como se comporta este operador. Muy bien, bueno, pues sigamos. Operador AND de bits. Utiliza solo un símbolo ampersand, no doble ampersand, sino uno solo, pero es un operador binario, es decir, que tiene una variable por la izquierda y otra variable por la derecha. Eso es lo que le diferencia del operador ampersand que tenéis aquí, el dirección D, porque veis que este operador dirección D solamente tiene uno operando por la derecha, entonces eso es un operador unitario y devuelve la dirección D, la variable var2. Sin embargo, aquí este AND, veis que tiene dos expresiones, una por la izquierda y otra por la derecha. Pues eso es un operador binario y entonces se trata del operador AND de bits. ¿Qué hace este operador? Devuelve un resultado que es la fusión de tipo AND entre los bits de igual peso de sus dos operandos enteros. Esto solamente se puede aplicar, este operador, a operandos enteros. No se aplica a datos float o a datos doble, solo a los 4 tipos enteros que conocemos. ¿Vale? Bien, pues vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos que probablemente van a requerir que los pinte en mi hoja de dibujo. Vamos a ver. Dice, imprímeme, por ciento, en modo hexadecimal. Pero estos 0,2 que pongo aquí delante significa con una anchura, con una anchura de impresión de 2 caracteres y rellenando con ceros por la izquierda si es necesario. Eso es lo que significa el 0,2. Anchura de impresión 2 caracteres, rellenando con ceros por la izquierda. Bueno, pues imprímeme el resultado de la fusión AND de bits entre var0 y la constante hexadecimal 0,1. Bien, ¿qué aspecto tienen estos dos operadores? Bueno, pues var0 ya lo conocemos. var0 tenía el valor
en hexadecimal era el 4, 1, era la letra A mayúscula. var0 tiene estos bits en su interior, ¿vale? Y esta constante de tipo byte, veo que está metida entre apóstrofes. Pues eso es una constante de tipo un byte. Pero en esas constantes, si las empezáis con /x, significa que le estáis ofreciendo el código hexadecimal de esa constante. Esas son constantes de tipo carácter. Bueno, pues el 0, 1 hexadecimal lo tenéis aquí. 0 y 1. Estos 8 bits. Bien, pues hay que hacer la fusión de tipo AND entre bits de igual peso. Mirad, los voy a poner así. Voy a poner uno debajo de otro. Ahí. Bien, pues el operador AND de bits hace lo siguiente. Realiza la operación AND entre el bit de peso más bajo de un operando con el bit de peso más bajo del otro operando. Bien, ¿cuál es el resultado del AND entre un 1 y un 1? ¿Sabéis cómo trabaja, supongo, la operación AND? La operación AND devuelve un 1 solo si ambos operandos son unos, son ciertos. En cuanto algún operando sea falso, el resultado de la AND da falso. Bueno, pues aquí vemos que estos dos bits son ambos ciertos. Así que el resultado de este bit de la operación AND va a ser un 1. Y de igual manera vamos a ir confrontando bits de igual peso. Este 0 contra este 0. La operación AND de 0 y 0, eso da 0. Luego con el siguiente bit. 0 con 0 da 0. Luego con el cuarto bit, otro 0. Luego con el quinto bit, otro 0. Y otro 0 más. Aquí va a ser la operación AND entre este 1 con este 0. Bueno, pues como el 0 ya es falso, la operación AND de un 1 y un 0, esto da 0. Y finalmente otro 0. Total, que el resultado final, la fusión entre estos dos operandos va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Estoy fusionando los bits de la operación AND de este primer operando, que es la A, con la constante 0, 1. Y me resulta esto, ¿vale? Confrontar bits de igual peso, aplicando la operación AND. Bueno, pues este es el resultado que ofrece este operador AND que hay aquí. Y se le ofrece a printf para que lo imprima en hexadecimal con dos espacios, con dos caracteres, rellenando ceros por la izquierda. Bueno, pues por eso este printf imprime 0, 1. Este 0 que hay aquí, y este 1 que hay aquí, en hexadecimal, escrito. ¿Vale? Eso es lo que hace la función AND de bits. Veamos este otro ejemplo que hay aquí abajo. Venga, sigamos viendo más ejemplos, porque este operador es un poquito difícil de comprender. También imprímeme en hexadecimal con ceros por la izquierda la operación AND de bits de la variable var0, la misma que antes, pero ahora con la constante hexadecimal 0,2. Bien, pues aquí tenéis la constante hexadecimal 0,2. Y tengo que confrontarla en modo AND con la A mayúscula que está aquí. Pues voy a hacer la misma tarea que he hecho antes, para entenderlo un poquito mejor. Coloco ambos operandos en columnas, ¿vale? Y ahora realizo la operación AND de bits con los bits en la misma posición. A ver, la operación AND de este 1 con este 0, bueno, voy a empezar por la izquierda. Voy a empezar por la izquierda. 0 contra 0, la operación AND da un 0. 1 contra 0, esa operación da 0. Porque para que un AND valga 1, sus dos operandos tienen que ser unos, ¿no? Así que los siguientes bits, aquí veo otro 0 y otro 0 y 0 y 0. Aquí estoy confrontando falso contra cierto, 0 contra 1, en una AND esto da 0, y aquí otro 0 más. Total, que este es el resultado que genera, en este caso, esta operación AND de bits. Si lo tengo que imprimir en hexadecimal, me va a imprimir 0, 0.
este primer 0 con estos 4 bits y este segundo con estos 4. ¿Vale? Veamos qué más vemos aquí. Dice, este operador AND de bits se suele usar para conocer el valor de un determinado bit de una variable de tipo entero. Y pone como ejemplo este interesante bucle, os lo voy a explicar. Este bucle imprime por pantalla los 8 bits de la variable var0. Bueno, pues aquí tenéis una manera de imprimir por pantalla en binario, con bits, el contenido de una variable de tipo char, cosa que la función printf no ofrece. Printf sabe imprimir datos de tipo entero, datos en modo hexadecimal, un %x, sabe imprimir en base 10, un %d, también sabe imprimir en octal, creo que existe el %o, pero no en binario. Echa de menos un %b, ¿verdad? B de binario, pero eso no existe en printf. Entonces, ¿de qué manera puedo imprimir una variable de tipo char en bits? Pues una solución es esta que se propone aquí, hacer uso del operador AND de bits. Pero esto va a requerir quizá algún dibujo por mi parte. Pero antes vamos a echarle un vistazo al bucle. Dice, con ayuda de una variable i latina que empieza desde la posición 7, mientras sea mayor o igual que 0, decrementándose en cada vuelta del bucle. Así que la i latina va a empezar por 7, luego 6, 5, 4, 3, 2, 1, hasta 0 inclusive. Y ahora para cada valor de i voy a imprimir en base 10. Y aquí se hace uso de un operador de conversión, no, de un operador condicional. Como es operador condicional, está explicado más adelante, voy a imprimir aquí una instrucción equivalente a este operador para que no tenga yo que explicarlo esto ahora. En lugar de esta printf, equivalente a esta printf es esto. Sí. Voy a copiar esta condición. Copiar. La pego aquí. Si esa condición es cierta, imprímeme voy a poner % de un 1. En caso contrario, imprímeme en base 10 un 0. Esto es lo que hace esta otra instrucción única que hay aquí. Pero eso lo entenderéis mejor un poco más tarde. Voy a anular esa instrucción de momento. Y lo que hace esta sentencia if, que es equivalente a esto de aquí arriba, es lo siguiente. Con el operador AND voy a averiguar cuál es el valor del bit de posición iésima de la variable var0, iésima empezando por la posición 7, ¿verdad? Y si ese bit vale 1, imprimir en pantalla un 1. Y si ese bit de posición iésima vale 0, imprimir en pantalla un 0. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo estoy aquí usando esto? Pues mirad el truco. Consiste, a ver, para sacarle una foto al bit de posición 7 de mi variable var0 y ver si vale un 1 o vale un 0, lo que voy a hacer es la operación AND de bits entre mi variable var0 y la constante 0,1, esa decimal, desplazada hacia la izquierda 7 veces. Voy a pintar esto.
Para la primera vuelta de bucle, cuando i vale 7, voy a ver qué operación estoy haciendo con esta expresión que hay aquí. Lo pinto un momento. Veamos. Tengo lo siguiente. Var 0. Son los siguientes bits. 4 y 1. ¿Vale? Hasta aquí, esto es el 4 hexadecimal y esto es el 1 hexadecimal. Y ahora, veamos, quiero hacer la operación AND con esta expresión. La constante de carácter hexadecimal 0,1 desplazada y veces que vale 7. Voy a imprimir la constante, voy a pintar la constante barra x 0,1. A ver. Voy a pintar aquí al lado. La constante barra x, que significa en hexadecimal 0,1, es esta. 0,1. ¿Vale? Bueno, pues si yo esta constante la desplazo hacia la izquierda, 7 veces, ¿dónde me va a quedar este 1? A ver, un salto, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la constante esta, x 0,1, desplazada hacia la izquierda 7 veces, que es lo que vale i en la primera vuelta de bucle, se me convierte en este 1 desplazado hacia aquí, justamente en la posición del bit que quiero explorar. Y voy a hacer la operación AND entre estas dos informaciones. Vuelvo a mirar el código fuente. Estoy haciendo la operación AND entre var 0, AND la constante 0,1 desplazada hacia la izquierda 7 veces, porque i empieza por 7. Vale, venga, pues voy a hacer la operación AND esta. 1,0, esto da 0, 0,0, esto da 0, 0,0, 0, y otro 0 más ceros, 1,0 es un 0, 0,1 es un 0. Fijaros el resultado. Le estoy intentando sacar una foto al bit de posición 7. ¿Vale? Y lo he conseguido porque con estos ceros que hay aquí he anulado todos los demás bits. Con esta operación AND anulo todos los demás bits y solamente miro con este 1 lo que tiene el bit de posición 7. Y me ha resultado un 0 final. Bueno, 0 desde el punto de vista lógico es falso, ¿verdad? Bueno, por tanto, este if, como lo que me devuelve este AND es un 0 absoluto, este if es falso. Y al ser falso, salta al else, porque lo que me toca imprimir es un 0. ¿Por qué? Porque quiero imprimir justamente este 0. Fijaros que la misión final de este programa es imprimir 1 a 1 todos los 8 bits que tiene var 0. Y he empezado explorando el bit de posición 7. ¿Vale? Y lo que va a salir en mi pantalla, en la pantalla, primero es un 0. Este que hay. Vale, pero ahora demos una vuelta de bucle más. Entonces, después de este if else, me engancha de nuevo mi bucle, ¿verdad? Se produce un i menos menos, y pasa a valer 6. Y como i es mayor o igual que 0, eso sí es cierto, pues vuelvo a entrar a mi bucle. Y ahora voy a operar. Voy a confrontar con la función ANDBits, mi variable var 0, con la constante 0,1 desplazada 6 veces hacia la izquierda. Así que me parece que ahora lo que voy la operación AND que voy a realizar aquí ya no va a ser esta, sino que al desplazar mi constante 0,1 6 veces, el 1 se me queda colocado en la posición segunda.
Así que lo que voy a hacer ahora es la operación AND con esto. El 1 de mi constante 0,1 desplazado 6 veces hacia la izquierda, este 1 se me ha movido 6 veces hacia acá. Y ahora le estoy sacando la foto al segundo bit de mi variable var0. Realizo la operación AND entre mi variable var0 y esta constante. ¿Cuál es la operación AND de esto? 0, 0, 0, 0. Pero mirad, ahora aquí hay un 1 AND con otro 1. 1 AND 1. Esto me devuelve un 1 aquí. Porque ya digo, le estoy sacando la foto al segundo bit. Bueno, pues esto es lo que me devuelve 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esto es lo que me devuelve el operador AND. ¿Verdad? Este de aquí. Y eso es lo que se le ofrece al if. Y ahora if, desde el punto de vista lógico, decide que como eso no es el 0 absoluto, sino que hay un 1 por ahí metido por medio, pues eso es cierto. Por cierto, que este valor es el número hexadecimal 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Este es el número 64, en base 10. 64. No es 0. Por tanto, desde el punto de vista lógico es cierto. No es un falso como antes, es cierto. Y al ser cierto, porque aquí hay un 1 fotografiado, este if es cierto. Y lo que voy a imprimir en pantalla es un 1. ¿Vale? Que es justamente el 1 que yo quiero imprimir, porque lo que pretendo es imprimir bit a bit todos los bits de mi variable var0. Pues esa es la jugada. Si sigo con mi bucle de la variable latina, ¿no? En la siguiente vuelta de bucle, aquí valía la i valía 7, aquí valía 6, pues en la siguiente vuelta de bucle i vale 5, y lo que estaré haciendo ahora es sacarle una especie de foto al bit de peso 5. ¿Vale? Y la operación AND con la constante 0,1 desplazada 5 veces, ahora el 1 va a estar aquí, ya no aquí, y le estaré sacando con este 1 una foto al bit de peso 5. ¿Vale? Y como el resultado me va a resultar ahora 0 absoluto, que es falso para el if, voy a imprimir un 0 en pantalla. Y así en adelante. Cuando i valga 4 le estaré sacando una foto al bit de peso 4, cuando i valga 3, cuando i valga 2, y 1 y 0. Finalmente, cuando i valga 0, que vale en el bucle for, le estaré sacando una foto al bit de peso 1. Y estaré haciendo la operación AND de var0 contra esta constante. Un 1, todo esto son ceros, ceros, ceros aquí. Y la constante 0,1 desplazada 0 veces, se queda como está. El 1 se queda aquí. Y ahora le estaré sacando la foto al bit de peso 0. 1 con 1 es un 1. Y esto desde el punto de vista lógico es cierto. Y hará que se me imprima un 1 final. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que un típico uso de el operador AND para vigilar bit a bit el contenido de una variable de cualquier tipo entero. No solamente podéis realizar esto con una variable char, sino con cualquiera otra de las variables de tipo short, int o long. Se puede hacer esta estrategia para imprimir todos sus bits. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues si queréis ya os doy un anticipo de lo que hace el operador el condicional que tenéis aquí, que lo voy a explicar más adelante. Este operador condicional usa dos símbolos, el interrogante y el dos puntos. Y lo que hace es lo siguiente. El primer operando lo interpreta como una condición, un valor de tipo lógico. Y si esta condición es cierta, lo que devuelve el operador es lo que haya después del signo de interrogación. 1, 1. Y si esta condición es falsa, lo que devuelve este operador es lo que haya después de los dos puntos. Un 0. Así que tendréis que si tenemos este operador andando así, el comportamiento es exactamente igual que esto que tenéis aquí. Si esta condición es cierta, imprimo un 1, porque este 1 se ofrece a printf para imprimirlo.
Y si esta condición es falsa, salgo por el else, imprimo un 0, devuelvo este 0 a printf. Hacen exactamente lo mismo, pero fijaros de qué forma tan compacta y tan interesante se consigue con el operador condicional. Muy bien, eso lo voy a explicar un poquito más allá. Bien. Seguimos con lo de los operadores de bits. Este operador AND se usa realmente mucho en ingeniería, porque en los programas de lenguaje C que tienen que ver con manipulación de máquinas, con manipulación de datos procedentes de sensores o de actuadores, se suele trabajar a nivel de bits, ¿vale? Y entonces, para eso es necesario hacer uso de estos operadores. AND de bits y OR de bits que viene aquí a continuación. Otro ejemplo más. Bueno, voy a dejarlo esto como estaba. ¿Sí? Dice, el operador AND de bits también se suele usar para poner a cero un determinado bit de una variable de tipo entero. Por ejemplo, a ver qué hace este ejemplo. Dice, mete en var1 el resultado de hacer la operación AND de bits entre lo que tenía inicialmente var1 y la constante hexadecimal 0x FF Dice, esta operación pone a cero el bit de peso 1, el último bit, el primero de la derecha, de la variable var1. Veámoslo, a ver cómo lo hace. Echemos un vistazo a lo que tiene inicialmente la variable var1. A ver, tenía var1, estoy subiendo. Var1. Tenía un 12. Es esta información a nivel de bits. Var1, la voy a pintar ya. Aquí. Var1 tiene este contenido. No, var1 es un 12. 1, 1, 0 y 0. Eso es el más 12 en complemento a 2. Eso es var1. Y si yo lo que quiero es poner a 0 este bit de menor peso de mi variable var1, que ya lo está, pero por no cambiar el valor de var1 y no perder el 12 que tiene, pues he decidido elegir este bit de menor peso para ponerlo de nuevo a 0. Pues lo que hay que hacer es lo siguiente. Hacerle la operación AND con esta información. Todos los bits que quiero que se mantengan iguales, los pongo a 1 aquí, pero aquellos bits que yo quiera poner a 0, pongo un 0 aquí. ¿Entendéis? En esta operación AND, este 0 va a forzar a que el primer bit que hay aquí, como resultado, se ponga a 0. El resultado de esto, seguro que va a hacer que el bit primero valga 0, porque este 0 lo fuerza. Sin embargo, todos estos unos que hay aquí hacen que al hacer la operación AND con lo que hay arriba, lo que se obtenga sea una copia exacta de lo que hay arriba. El resultado aquí va a ser, fijaros, 0 con 0 es 0, he puesto a 0 el primer bit, 0 con 1 es 0, 1 con 1 es 1, 1 con 1 es otro 1, 0 con lo que sea, 0 con lo que sea va a ser ceros, así que todo el resto ya es ceros, 0, 0. ¿Y qué he conseguido en este resultado final? He conseguido lo que había en la variable var1, exactamente igual, gracias a estos unos que hay aquí, excepto el último bit en el que le he inyectado, le he puesto a 0 forzosamente, porque he puesto un 0 aquí. Bueno, ya lo estaba, pero no importa. Entended que el efecto es el esperado. Bueno, pues entonces, ¿qué constante es esta? ¿Cómo se la ofrezco? Se la puedo ofrecer al lenguaje C
en hexadecimal, esta es la constante, está aquí, f, en hexadecimal f, aquí veo otra f, y esto es una e en hexadecimal. La constante hexadecimal f, 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 e, porque quiero que este 0 sea el que me ponga a hacer este. Bueno, pues vuelvo al código fuente. A ver, voy a bajar. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Aquí. Ya veis, esta es la manera en lenguaje C de indicar la constante hexadecimal FFFE. Bueno, pues esta operación finalmente pone en var1 el resultado de esta operación AND, con lo cual estoy poniendo a 0 el bit de peso primero de la derecha de la variable var1. ¿Qué tendría que hacer si yo quiero poner a 0, pongamos este bit, el octavo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiero forzar a poner a 0 este bit. Pues la constante hexadecimal con la cual tendría yo que hacer la operación AND sería la siguiente. 4 unos aquí, para respetar los 4 bits primeros, otros 4 unos aquí, pero este bit, que es el que yo quiero poner a 0, aquí es donde pongo a 0. Y el resto lo respeto, poniendo unos. Esta sería la constante con la que yo tendría que hacer mi AND, poner a 0 este bit. Y esta constante en hexadecimal se llama f, otra f, esto que hay aquí, esto es un 7, y esto es una f. FF7F. De esa manera estoy poniendo a 0 el bit de peso 8, el de posición 8. ¿Correcto? Bueno, pues para esto se usa mucho la operación, el operador AND de bits. El tipo de manipulaciones a nivel de bits. Correcto. Pues sigamos. Sigamos con los operadores de bits. Tenemos otro muy parecido. Operador OR de bits. Usa el símbolo este de la raya vertical. Una sola, ¿eh? No doble. Doble raya vertical es otra cosa, como ahora veremos más abajo. El operador OR de bits devuelve la fusión de tipo OR entre los bits de igual peso de sus dos operandos enteros. Veamos algún ejemplo. Dice, imprime también en hexadecimal de dos posiciones, rellenando con 0 por la izquierda, la operación OR de bits entre var 0, que tenía la A mayúscula, ya sabéis, OR de bits con la constante esta, 0, 1. Bueno, pues aquí tenéis la constante, la variable A, la variable, perdón, var 0, que contenía la A mayúscula, y la constante 0, 1 en hexadecimal. Esta que tenéis aquí, 0 y 1. Para hacer la operación OR de bits hay que confrontar los bits de igual peso. Así que voy a hacer igual que hice antes, los coloco uno debajo de otro. Y ahora hay que trabajar con la lógica de tipo OR. Sabéis que en una operación de tipo OR el resultado es cierto, o sea, un 1, si cualquiera de sus dos operandos es cierto, o incluso si sus dos operandos son ciertos. ¿Vale? Y solamente va a ser falso cuando los dos operandos sean falsos. Así es como trabaja la condición de tipo OR. ¿Vale? Vale, pues empezamos a hacer la fusión. 0 OR 0, falso con falso, eso es falso. 0. Aquí 1 o 0, esto es un 1. 0 o 0, esto es un 0. Y aquí otro 0 igual, y otro, y otro, y otro. Y aquí 1 o 1, esto es un 1. Bueno, pues eso es el resultado que me ha dado de la fusión de var 0 con la constante 0, 1. Me ha quedado igual que estaba var 0, porque sí, he puesto un 1, en fin, de fusión OR, en este ejemplo, me da lo mismo. Así que al imprimir este resultado en hexadecimal,
Al imprimirlo con este printf, me sale 4, 1. Veamos otro ejemplo en el que el resultado cambie. Aquí también imprimir en hexadecimal la variable var0 con la operación OR de bits con la constante hexadecimal 0,2. Aquí tenéis la constante hexadecimal 0,2. Esto que veo aquí es un 2. Esto es un 0. Pues para hacer la operación OR de bits, de nuevo, hay que confrontarlos uno debajo de otro, teniendo bits igual peso en la misma posición, y ahora empecemos a hacer la operación OR de bits. ¿Vale? Con el 2. 0 o 0, eso es un 0. 1 o 0, esto es un 1. Aquí 0, 0, 0, 0. Aquí 0 o 1, o sea, falso o cierto, eso es cierto. Y aquí cierto o falso, esto es cierto. Y este es el resultado que devolvería este operador OR. Si lo tengo que imprimir en hexadecimal, va a salir 4 y 3. Este numerito que hay aquí abajo es el número 3. Así que imprime 4, 3. Vale, así es como trabaja el operador OR de bit. Dice, a nivel práctico se suele usar para poner a 1 un determinado bit de una variable de tipo entero. Ejemplo. Este dice, mete en var1 la operación OR de bits entre var1 y la constante hexadecimal 0008. Dice, eso pone a 1 el bit de peso 8 de var1, el cuarto por la derecha. Porque la constante 0008 en hexadecimal es esta. Esto es un 8. Y veis que estoy poniendo un 1 en el bit de peso cuarto, no, de posición cuarta, que es el de peso 8. Bueno, pues lo voy a pintar esto. Lo voy a pintar esto. Igual que hice antes. Pues en esta misma hoja. var1 valía, a ver, var1 valía 12, ¿verdad que sí? var1 es 12, sí. Aquí lo vuelvo a pintar. var1 es esto. 1, 1, 0, 0. Eso es el 12 que tiene var1. Y ahora dice que le hagamos la operación. No, no es AND. Es la operación OR, ¿vale? Con la constante 0008. ¿Verdad que sí? A ver. 0008. Bueno, lo pinto. 0, en hexadecimal, 0, 0 y 8. ¿Qué resultado da esto? Esta es la constante 0x 0008. Igual que esta de antes era 0x f, 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 e. Bien, pues mirad, este 1 que hay aquí en esta posición, al hacer la operación OR, con lo que tiene arriba, va a forzar en el resultado a que aquí salga un 1, haya lo que haya aquí arriba. Y todos estos ceros en un OR, estamos poniendo aquí en esta constante, va a hacer que en el resultado salga una copia exacta de lo que hay en var1. Digamos que estos ceros respetan los bits que había en var1, pero este 1 que estoy poniendo aquí fuerza a valor 1 al bit en esa posición. Total, que al hacer esta operación OR, pues el resultado va a ser igual que var1, excepto en este bit donde estoy poniendo un 1 aquí, que ese por fuerza se va a poner a 1 y el resto se queda igual. Bien, el resultado en este caso es el mismo que teníamos en var1. ¿Por qué? Porque no he querido destruir el valor más 12 que tengo en la variable var1. ¿Vale? He puesto a 1 un bit que ya estaba a 1, básicamente.
Pero entender que si este 1 lo pongo en otra parte, por ejemplo aquí, estaré forzando a un 1 el resultado en esta posición. Y mi variable var1 cambiaría de valor. Vale, pues esto es el resultado final de esa operación OR. Lo que quería yo ver con esto es que veáis que este operador OR sirve para poner a 1 bits de alguna variable. Pone a 1 el bit correcto. En este caso, la variable var1 no ha cambiado de valor. Sigue valiendo 12. Porque no hemos cambiado sus bits internos. Correcto. Venga, ya para finalizar con este tipo de operadores de bits, comentar que también existe el operador que llamamos OR exclusivo de bits. Utiliza el símbolo este de flechita para arriba que también anda por ahí perdido en algún sitio del teclado, cerca de la tecla Enter. Vale. Devuelve la fusión de tipo OR exclusiva, XOR, entre los bits de igual peso de sus dos operandos enteros. Bien, ¿cómo trabaja la operación OR exclusiva? Esto creo que os lo han debido explicar en alguna otra asignatura, quizá en electrónica digital. Trabaja de la siguiente manera. La OR exclusiva devuelve un 1 si sus dos bits, primero y segundo, son distintos. Si son 0,1 o si son 1,0. Si sus dos bits son iguales, la OR exclusiva devuelve 0. O sea, con 0,0 devuelve 0 y con 1,1 devuelve 0 también. La tabla, si queréis, os la pinto aquí. A ver. Pongamos así. A, B, A, XOR, B. Ay, la he puesto en horizontal. Esta es la tabla de operaciones de resultados de la operación OR exclusiva. 0, 1, 1, 0. 0, OR exclusiva 0 da 0, sus dos bits son iguales. También con 1, 1 da 0. Y solamente cuando sus dos bits son distintos, resultado 1. Eso es el comportamiento de la tabla de la operación OR exclusivo. Sin embargo, sabéis, ya por ampliar esta tabla, A and B. Esto devuelve 0, 0, 0, 1. La operación AND solamente vale 1 cuando sus dos operandos son 1. Y está A OR B, que la operación OR devuelve un 1 en cuanto alguno de sus operandos valga 1. O ambos operandos valgan 1. Esta es la tabla de comportamiento de los tres operadores lógicos que manejamos aquí en el lenguaje C. Muy bien. Bueno, pues por lo demás, este operador se comporta igual que los otros dos previos que hemos visto. ¿Vale? Hay que confrontar bits de igual peso y aplicarles la operación XOR. Por ejemplo, este ejemplo dice, imprime en esa decimal la variable var0 OR exclusiva con la constante 0,1 y luego con la constante 0,2. Pues venga, vamos a hacerlo. Aquí tenéis la variable var0, la letra mayúscula, y esta es la constante 0,1. Los voy a confrontar para ponerlos en las mismas columnas, los bits de igual peso. Y ahora, al aplicarle la operación OR exclusiva, va a salir lo siguiente. El 0, 0 son bits iguales, esto da 0. 1, 0, 1. Y 0, eso da 1. 0, 0, bits iguales, esto da 0, y 0, y 0, y 0, y 0. Y aquí también, son dos bits iguales, 1 y 1, la operación OR exclusiva vuelve a dar 0.
Y fijaros el resultado que da. En esa decimal sería 4 y 0. Aquí lo tenéis. Imprime 4, 0, la hora exclusiva. Y la hora exclusiva entre var 0 y la constante 0,2 será la siguiente. Confrontarlos. El resultado será 0, 0, esto da 0. 1 con 1, a ver, no, aquí, 1 con 0, esto da un 1. Y aquí 0, 0, 0, 0, 0 con 1 da 1, y 1 con 0 también da 1. Eso es lo que hace la... ¿Cuál es el resultado que me da? En esa decimal se imprimirá 4 y 3. Imprime 4, 3. Vale. Pues así es como trabajan los operadores de bits. Los usaréis seguro en cuanto os pongáis a trabajar en lenguaje C para manipular máquinas a bajo nivel. Bien. Pasemos a otro grupo ya más sencillito de operadores. Operadores lógicos son los que se suelen usar en las condiciones de tipo if o en los bucles de tipo while para expresar una condición, ¿vale? Que puede ser cierta o falsa. Bueno, pues todos estos operadores lógicos, como son el menor que, mayor que, distinto de, igual, todos se comportan de la siguiente manera. Devuelven un 1 de tipo entero si la condición es cierta y devuelven un 0 tipo entero si la condición es falsa. Eso es lo que devuelve, porque todo operador en lenguaje C devuelve un resultado. ¿Vale? Venga, empecemos por el operador menor que. Por ejemplo, está if. Si var 0 menor que 100. Bueno, pues este operador compara un operando con el otro y si el primero es menor numéricamente que el segundo, devuelve un 1, indicando que es cierto. Y si el primero no es menor que el segundo, el operador menor que devuelve un 0. Entonces, if mira ese 1 como cierto y ese 0 como falso. Así es como trabaja el operador menor. En este caso, la condición sí es cierta, porque var 0 era la letra A mayúscula, que vale 65 en base 10, en la tabla ASCII, y 65 sí es menor que 100. Así que esta condición es cierta. El operador menor que devuelve un 1 al if. Y eso hace que if lo considere como cierto. ¿Vale? Venga, otro operador similar, menor o igual. Menor o igual. En este caso, if var 0 menor o igual que 100, pues también sigue siendo igual de cierta que antes, porque var 0 vale 65, es el código de la letra A mayúscula. Así que de nuevo este operador menor o igual devuelve un 1 al if. Operador mayor que. Uy, esto está equivocado. Este símbolo es así. Menor, mayor o igual. Aquí hay algunos errorcillos. Mayor o igual. Vale. Si var 0 mayor que 100, eso es falso. ¿Vale? Así que el operador mayor devuelve un 0. Vale. Igual que el mayor igual. Mayor igual que 100, no es cierto, porque var 0 vale 65, ya digo, el operador devuelve un 0. Eso es falso. Venga, operador de igualdad. Igual. Si var 0 igual que 100, eso es falso. Este operador devuelve un 0 al if. Y el if lo considera como falso. Ojo con este operador que siempre os suele traer de cabeza. Para comparar dos valores y saber si son iguales, no se os ocurra poner un simple operador de igual. Típico error en muchos de vosotros. Si ponéis un solo operador igual, estaréis haciendo una asignación. En este caso estaréis metiendo un 100 en var 0. O sea, os habéis cargado el 65. La letra A mayúscula ya desapareció. Y lo que devuelve el operador este de igual hacia el if es una copia del mismo valor que ha sido asignado, o sea, un 100. Y ese 100 asignado al if, eso es siempre cierto. Es distinto del 0, ¿verdad? Así que este if sería cierto y además os habéis cargado a la variable var 0. O sea, una catástrofe.
Si lo que queréis es comparar dos valores, siempre acordaos del doble igual. ¿Mm? Muy bien. Sigamos, el distinto de. Se lee casi como not igual. ¿Recordáis el operador not, verdad? Pues not igual es lo mismo que el distinto de. ¿Mm? Bueno, pues así es como se escribe en el lenguaje C. En otros lenguajes que yo conozco, este operador distinto de suele también escribirse así, menor mayor, ¿no? Es menor o mayor que el distinto de. Bueno, por esto en lenguaje C no se consiente. En lenguaje C el distinto de es así, not igual. Y tampoco vale esto que me ponéis muchos, igual not. Perdón, igual. No, esto no es lo mismo, esto es error de sintaxis. El compilador no lo acepta. Tiene que ser not primero y igual después. Bueno, pues esto devuelve un cierto valor 1 si los valores son distintos. En este caso la condición es cierta. Si var 0 es distinto de 100, sí, porque var 0 vale 65, el operador distinto de devuelve un 1 al if, para indicar que es cierto. Y después de estos operadores vienen otros dos con menor orden de prioridad, que se ejecutan después de los de arriba, que son el operador AND lógico, el doble ampersand, y el operador OR lógico, en la doble raya. Sirven para componer condiciones múltiples, ¿sabes? Cuando tenéis dos condiciones sencillas y las queréis unir con un AND o con un OR. Bueno, pues este operador doble ampersand devuelve también un 1 si ambos operandos, el izquierdo y el derecho, que le llegan, son ciertos. Si son distintos de 0, si son expresiones distintas de 0. ¿Correcto? Y devuelve un 0 falso si alguno de los operandos es falso. Eso es lo que, así como trabaja la lógica de AND. Pero ojo, este operador tiene un comportamiento peculiar que creo que no muchos conocéis y que es importante que lo conozcáis. Resulta que en este operador AND, si ya el primer operando izquierdo es falso, por ejemplo, mirad este ejemplo. Aquí tenéis el típico uso de un operador AND, ¿verdad? Separando dos condiciones. Si var 0 menor que 100 y var 0 mayor que 32. ¿Vale? Bueno, pues si ya el primer operando que le llega por la izquierda al operador AND, si ya es falso, el segundo operando no se evalúa. El lenguaje C ya no va a gastar tiempo en evaluar el segundo operando, porque ya sabéis que en una operación AND, si el primer operando ya es falso, seguro que la operación AND va a ser falsa. ¿Para qué gastar tiempo en evaluar el segundo operando si ya sabemos cuál va a ser el resultado, que va a ser falso? Bueno, pues como en el lenguaje C la prioridad, una de sus prioridades es la velocidad de ejecución, en este operador AND lógico, repito, si el primer operando izquierdo ya es falso, no se evalúa el segundo operando. Y eso a veces trae efectos secundarios sorprendentes, como el que os voy a poner aquí abajo. Primer ejemplo, este if. Si var 0 menor que 100, a ver, var 0 valía 65, la letra A mayúscula, esto es cierto. AND, si var 0 es mayor que 32, también es cierto. Pues como las dos condiciones, izquierda y derecha, son ciertas, el operador AND devuelve un 1 al if. Y el if eso lo entiende como cierto. ¿Correcto? El operador AND devuelve un 1 al if. Pero ahora mirad este de aquí abajo. Dice if, sí. Si var 0 mayor que 100, eso ya es falso. Que var 0 vale 65. Falso. AND, bueno, pues el operador AND ve que el primer operando es falso y ya no evalúa lo que le llega por la derecha, ya no evalúa el segundo operando. Que en este caso, el segundo operando es una llamada a la función scanf para leer una variable por el teclado en la variable var 0 y devolver un resultado. Scanf devuelve, como sabéis, un resultado que es el número de datos que han sido correctamente leídos.
Así que scanf va a devolver un 1 o un 0. Pero fijaros, en este caso no se va a ejecutar el scanf, porque la primera condición ya era falsa. Así que quizá para vuestra sorpresa veréis que vosotros esperabais que este scanf se pusiera en marcha y que el programa se parara y os pidiera un dato por teclado, y veis que no se para, que no hay ningún scanf. ¿Y por qué ha sido eso? Pues porque, lo he dicho, porque en este operador AND, al ser falsa la primera expresión, no se evalúa ni se ejecuta nada de la segunda expresión de la derecha. Ojo por eso, ¿vale? Muy bien, pues ese es el operador AND lógico, no AND de bits. Recordad que el operador AND de bits usaba solo un único ampersand. Este es el operador de tipo lógico para condiciones compuestas. Sigamos, operador OR lógico, doble raya vertical. Dice, devuelve 1, devuelve el número 1, ¿no? Si alguno de los operandos o ambos es cierto. Operando izquierdo o derecho. Pero también tiene una salvedad similar a la del AND que hemos visto antes. ¿Por qué? Si el operando izquierdo, si el primero de los operandos ya es cierto, seguro que el operador OR va a ser cierto, ¿verdad? Entonces, ¿para qué tomarnos la molestia de evaluar el segundo operando? Sencillamente el operador OR devuelve un 1, que va a ser cierto, y el segundo operando ni se evalúa, no se ejecuta. ¿No? Mirad, si el izquierdo ya es cierto, el operando segundo no se evalúa. Ojo con eso. Venga, un par de ejemplos. If, si var 0 es menor que 100, eso es cierto. O bien, var 0 es mayor que 200, en mi caso var 0 valía 65. Así que esta condición es cierta. La condición es cierta y el operador OR devuelve un 1 al if. Ok. Y aquí, si var 0 menor que 100, cierto. O bien, bueno, pues como este primero ya es cierto, esta segunda scanf no se ejecuta, ni se evalúa. Así que a lo mejor os quedabais aquí esperando a que scanf os permitiera introducir un valor, pero no lo hace. Porque en esta if, el operador OR ha detectado que el primer operando es cierto. Muy bien. Pues estos son todos los operadores de tipo lógico que se suelen usar con las condiciones de tipo if o condiciones de tipo while en los bucles. ¿Ok? Venga, sigamos. Otro operador que a mí me gusta mucho, es muy potente, y ya os lo he anticipado hace un ratito. El operador que es llamado condicional, que utiliza dos símbolos, el interrogante y los dos puntos. Este es el único operador del lenguaje C que es ternario, o sea, que necesita 3 operandos. Es un caso excepcional. ¿Vale? El formato que tiene, pues primero una condición a evaluar, y luego el símbolo de interrogante, el primero de estos dos. Luego, valor a devolver si la condición es cierta. Luego el símbolo de los puntos. Y luego valor a devolver si la condición es falsa. Así es como trabaja este operador. Dice, si devuelve como resultado el operando segundo, esto que se llama si cierto, si el operando primero es cierto, o sea, si esta condición es distinta de 0. O bien devuelve como resultado el operando tercero, este que se llama aquí si falso, si el operando primero, la condición, es falsa, si es 0. Ejemplos. Imprímeme en base 10. Condición a evaluar. Si var 3 es igual que 0. ¿Qué valía var 3? Si voy para arriba un momento, a ver qué valía var 3. Arriba, var 3, aquí. Efectivamente, var 3 fue inicializada a 0. Así que esa condición, si var 3 es igual que 0, es cierta. Si var 3 es igual que 0, ¿vale? Entonces devuelve la expresión var 2 más var 1, si es cierta. Y si es falsa, devuelve la expresión
el resultado de var2 menos var1. En este caso, como sí es cierta, todo este operador va a devolver un número, la suma var2 más var1, que es 75 más 12, 87. ¿Vale? Así que se devuelve un valor 87 al printf e imprime 87. ¿Vale? Porque la condición var3 igual que 0 es cierta. Muy bien. Otro ejemplo. Si var3 es distinto de 0, esta condición es falsa. Entonces lo que devuelve este operador ternario es lo que viene después de los dos puntos. var2 menos var1. 75 menos 12 es 63. Imprime 63. Y también esto lo podéis usar, este operador, para imprimir con printfs textos diversos, dependiendo de alguna condición. Por ejemplo, este. Imprímeme como cadena de caracteres una de estas dos cadenas. O esta, dependiendo de esa condición. Si var3 es igual que 0, devuélveme o imprímeme la cadena var3 es 0. Esta cadena se ofrece a este %s y veréis cómo imprime los var3 es 0. Sin embargo, si esta condición es falsa, lo que se va a devolver a printf para imprimir es lo que hay después de los dos puntos, que es var3 no es 0. En este caso, como la condición es cierta, se va a imprime var3 es 0. ¿Vale? Y de esta manera, a lo mejor ahora entendéis ya a tope, a fondo, lo que habíamos usado por aquí arriba. A ver dónde está. Aquí. Veis que aquí estoy haciendo uso de un operador de estos condicional. Interrogante, los dos puntos. Bueno, pues aquí la condición a evaluar era toda esta. Si var0 and the bits con la constante 1 desplazada y veces, si esto es cierto, o sea, si es distinto de 0, devuelve un 1 que se imprime en pantalla como un 1 en base 10. Y si esta condición era falsa, devolvía un 0 absoluto, devuelve un 0 que se imprime en base 10. Y sale así una instrucción muy cortita, mucho más corta que el if-else que os puse hace un rato. Muy bien. Venga, ya estamos terminando. Un grupo casi final de operadores son los operadores de asignación, que sirven para asignar a una variable que se coloca por la izquierda un valor resultado que llega por la derecha. Típica instrucción esta, var3 igual a 10. Ahí estoy metiendo el número 10 sobre la variable var3. Pero lo que quizá no sabéis es que una vez hecha esa tarea de meter el número 10 en var3, el operador igual devuelve hacia el exterior un resultado que puede ser usado por otros operadores. ¿Qué resultado devuelve? Pues devuelve el mismo valor que acaba de ser asignado a su variable de la izquierda. O sea que de este símbolo igual surge hacia afuera un 10. Y eso es lo que me permite poder hacer en lenguaje C algo como esto. Mirad, esta instrucción es válida y sirve para introducir este 5 en todas estas tres variables, de una tacada a la vez. Y trabaja de la siguiente manera. Fijaros, aquí tenemos tres operadores de asignación. Igual. Bueno, pues cuando hay varios operadores de asignación en la misma expresión, se evalúan de forma excepcional de derecha a izquierda. Voy a ver si eso lo ponía en la tabla de operadores. Sí, mirad, aquí lo pone. Estos son los operadores de asignación, ¿los veis aquí? Bueno, pues esta D significa que en el caso de que haya varios operadores de asignación en la misma expresión, se ejecutan de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha, que sería muy diferente. Vale. Sabiendo eso, esta instrucción trabaja de la siguiente manera. De estos tres operadores que hay aquí, el primero que se ejecuta es el de la derecha, esta. Y se encarga de meter un 5 en la variable var1. Pero una vez hecho eso, este operador de igual devuelve hacia el exterior el mismo valor 5.
¿Y quién lo toma? Pues lo toma el siguiente operador de igual, que es este que hay aquí. Toma este 5 que viene de aquí y lo mete en var2. A su vez, este operador de igual devuelve hacia el exterior el mismo dato que acaba de asignar el 5. ¿Quién toma ese dato que devuelve? Pues el otro operador de asignación estaba aquí esperando. Así que ese 5 que surge de aquí se mete en var3. A su vez, este operador de asignación devolvería hacia el exterior el número 5, pero ya no hay nadie que lo tome. Así que eso se pierde, no se asigna en ninguna parte. Pero esta cualidad del operador de asignación me permite hacer cosas como esa. Así que cuando en el futuro, por ejemplo, tengáis que inicializar a 0 varias variables que tengáis, no hagáis una instrucción para cada variable. Haced una única instrucción, como esta, para meter el 0 en todas ellas. ¿Vale? Así economizáis código fuente. Vale. Bueno, pues este es el operador de asignación simple. Un simple signo igual. Recordad, es muy distinto del igual que tenéis aquí arriba. Eso es para comparar y este simple es para asignar. Bueno, pues además de esto hay más variantes, operadores de asignación, pero que antes de asignar realizan cierta tarea, cierta otra operación, típicamente aritmética. Por ejemplo, el operador de multiplicación y asignación, un asterisco igual. Por ejemplo, esto, var3 por igual 2. Bueno, pues para entender este operador simplemente tenéis que recordar que el por igual equivale a esta expresión que tenéis aquí. var3 igual a var3 por 2. Primero se multiplica var3 por 2 y eso se asigna a la misma variable var3. ¿Vale? De igual manera tenemos el de división igual, que equivale a esto otro, ¿vale? var3 dividido igual equivale a esto otro. También se puede aplicar eso al operador resto de la división entera, el operador módulo que llamamos, el por ciento. También muy a menudo, esto se usa mucho, el más igual se usa para ir incrementando una variable var3 con un valor. El menos igual también se usa mucho. Y ya se usan menos, pero también son posibles, con los operadores de desplazamiento a izquierda de bits, desplazamiento a derecha, y los operadores de bits AND, OR y XOR, OR exclusiva. ¿Vale? Pues estos son los operadores de asignación, que son de los últimos que se ejecutan en una expresión compleja que tengáis del lenguaje C. La asignación es casi lo último que se ejecuta. Digo casi porque hay un par de excepciones. ¿Por qué? Las excepciones son el operador coma, que se ejecutan más tarde que las asignaciones, y también los operadores de incremento o decremento de baja prioridad. Los más y menos, pero de tipo sufijo. Estos se ejecutan muy tarde. Estos incrementos se ejecutan, o decrementos, se ejecutan después de realizar la asignación de la familia. Ahora lo veremos. Eso lo veremos bastante frecuentemente más adelante en la asignatura. Pero ahora voy a explicaros de qué va esto del operador coma, que también es un operador muy desconocido, pero que a menudo es útil. El operador coma, tenemos aquí, sirve para separar dos expresiones. Dos expresiones. Una que la... A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Una es esta, dentro de un while. Esta es una cosa que se usa mucho en los whiles. Una expresión, que puede ser un scanf para pedir un número por teclado, coma, y otra expresión por la derecha. Bueno, pues el operador coma hace lo siguiente. Ejecuta primero la expresión de su izquierda. O sea, esta expresión, esta scanf la ejecuta. Lo hace. O sea, lee para el ordenador y lee por teclado una variable que la guardamos en var2.
Luego, evalúa o ejecuta la expresión de su derecha, esta. Y finalmente, lo que devuelve el operador coma hacia el while es el resultado que surge de esta expresión de la derecha. Y finalmente devuelve el resultado de la última, de la expresión de la derecha. Eso es lo que hace el operador coma. Pues se suele usar eso mucho con los bucles while para conseguir el siguiente efecto. Que dentro de la propia condición del while hagamos una operación de lectura por teclado de una variable y una vez leída, consultemos el valor de esa variable para ver si tenemos que seguir en el bucle o no. Así que esto lo que hace es, primero lee en var2 mi variable, un dato, un número. Y si ese número es menor que 10, entonces el bucle while es cierto. Y continuará. Y si es más distinto, si no es menor que 10, esta condición devuelve falso y el bucle while terminará. Eso es lo que hace. Dice, primero se lee var2 con el scanf, luego se evalúa la expresión var2 menor que 10 y finalmente se envía al while este último resultado, el de la condición var2 menor que 10. Bueno, pues eso es el operador coma. No se usa mucho salvo con los bucles while, donde sí tienen mucha utilidad. Y ya para finalizar, tenemos los operadores de bajísima prioridad de tipo incremento, de una unidad o decremento de tipo más o menos, pero de tipo sufijo, que se aplican a su variable por la derecha. No es un prefijo, sino que es un sufijo. Lo que hacen estos operadores es sumar un 1 a la variable sobre la que se aplican. Pero esa suma de ese 1 se ejecuta al final del todo, incluso más tarde de las posibles asignaciones con el símbolo de igual y demás. Suma 1 a su operando después de ejecutar todos los demás operadores en su instrucción, incluyendo las asignaciones. Ejemplo, dice este printf, imprímeme en modo letra var0, que es esa variable que tenemos arriba, que inicialmente vale la letra A mayúscula, el código 65 en base 10, con un más. Bueno, pues esto es muy engañoso, porque no se va a imprimir la letra B, que sería la correspondiente a la var0 incrementada, no. El más se produce lo último, incluso más tarde, que haberle pasado al printf el valor de var0. Así que lo que se imprime es el valor 0, el valor de var0 inicial, antes de incrementar. Así que se imprime la letra A, que es el valor inicial que tenemos en var0. Y una vez que eso se ha enviado a printf, entonces es cuando se incrementa la variable var0 que pasa a valer B mayúscula, al incrementarla en una unidad. Pero a la B no se ha imprimido la A. ¿Vale? Bueno, y ahora, con la variable var0 ya valiendo B mayúscula, si ejecutamos esta instrucción con un decremento, donde parece que volvemos a decrementar 1 a la variable var0, bueno, pues veréis que lo que se imprime es el valor inicial que tiene var0 en este momento, que es una B. Se imprime la B. Y una vez que se ha imprimido la B, entonces se decrementa en una unidad y la variable var0 vuelve a valer la A mayúscula. Pero la A mayúscula se ha imprimido la B. Bueno, pues trataremos con este asunto bastante a menudo en la asignatura, en los siguientes temas, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí llegó nuestro vídeo de hoy y con él concluye esta serie de 4 vídeos de repaso del lenguaje C. A partir de ahora empezaremos con otra segunda parte de vídeos dedicada al repaso de las variables de tipo puntero, que son las que más vamos a usar en nuestra asignatura, son el corazón fundamental de la asignatura de programación. Así que empezaré con un repaso también desde cero de las variables de tipo puntero en el próximo vídeo. ¿Vale? Nos vemos en él. Hasta luego.